Listo, entonces, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a empezar a seguir en lo que habíamos quedado con Lucas capítulo 5, lo que estamos tratando y pues agradezco primeramente a Dios y a ustedes que nos hayan acompañado y que nos estén acompañando en esta serie donde ya vamos abarcando este capítulo interesante de Lucas como todo en la Biblia, ¿verdad? Es bien interesante. Voy a compartir pantalla para que podamos leer y tener una idea de las cosas que vayamos a leer acá primeramente y ah, déjenme aquí nada más, ahí está, eh, ahí está. Entonces dice así, sucediendo que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él, o rostro en tierra, y le rogó diciendo, por acá, poner esto acá un momentito, hermanos, perdón. Para poder leerlo desde aquí no está cambiando la vista. ¿Qué le dijo? Dice, Señor, si quieres, puede limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijera a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, desde el 12, hoy vamos a tratar desde el 12 al 16 con el asunto este del leproso. El asunto del leproso, según Lucas lo narra, porque está en los otros sinópticos, en los otros evangelios, es decir, Mateo, Marcos, también lo narran, y Mateo y Lucas pues están bien compaginados, digamos así, en lo que se dice, pero Marcos sí hace ciertas diferencias. Pero claro, como estamos en Lucas, vamos a centrarnos en ello. Pero más o menos, si hay tiempo, podemos tocar el por qué aparentemente hay una diferencia, pero no, nada que ver, ¿verdad? Como todo en la Biblia, todo tiene su explicación si lo estudiamos de una forma correcta. Pero lo que quiero enseñarles acá es más o menos los puntos que se van a ir tratando, cómo se van a ir tratando y las cosas que se pueden ir analizando en cuanto a esta parte de lo que debemos concentrarnos, que es el leproso, ¿verdad? Ya saben entonces ustedes que había un leproso y vamos a ir resumiendo cada una de estas actividades para que el tiempo nos alcance. Primeramente, tenemos que ver eventos sobresalientes en el encuentro de Jesús y el leproso. Vamos a tocar o a tratar algunos de estos eventos sobresalientes. Vamos a ver acá un momento. Primeramente, tenemos que ver que el leproso se acerca a Jesús y esto a pesar de saber que las leyes de pureza le prohibían acercarse a las personas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos un momento donde Jesús está recorriendo la ciudad de Galilea y ya había pasado el asunto de los primeros discípulos que llama a Jesús, a Pedro y a los otros. Y también el evento milagroso de la pesca, ¿verdad? Que había hecho que eso fue contundente para Pedro y para los que le seguían tanto que se arrodilló y dijo, Señor, apártate de mí porque no puedo estar delante de la presencia de tanta santidad, de tanta perfección. Mira, Jesús le dice a Pedro que tranquilo, que él conoce, él sabe el corazón de Pedro, pero que ahora le va a decir que ya no es más pescador de mar, sino que ahora lo va a encaminar a que la profesión de él sea pescar, sí, pero pescar hombres, ¿verdad? Y esa va a ser su carrera. Una vez pasado esto, pues Jesús sigue predicando en las ciudades, de ciudad en ciudad, y pasa esto, que se topa el leproso, pero hay aquí cosas que son sobresalientes, porque si nos damos cuenta, el leproso se acerca a Jesús a pesar de que había una ley
que no le prohibía al leproso. Era una ley para los dos, tanto para el leproso, es decir, para el que tenía esa enfermedad, como para el que veía o estaba cerca del leproso. Tenían una ley específica de mandamiento dado por Moisés de lo que tenían que hacer. Y una de estas era que, según las leyes de pureza, le prohibían acercarse a las personas, estos enfermos de lepra. El leproso rompe la barrera social y religiosa, es decir, lo que él sabía que no tenía que hacer, él sabía el peligro que estaba corriendo al acercarse a este personaje y se acerca a Jesús, ¿verdad? ¿Buscando qué? Buscando sanidad. Esto es algo que tenemos que notar porque, o sea, un leproso no es jugando, ¿verdad? La enfermedad de la lepra es algo terrible. Lo importante aquí es que recuerden que Lucas es un médico y como médico él está hablando acerca de este leproso como ni Mateo ni Marco lo exponen. Mateo y Marcos dicen que es un leproso, pero Lucas dice que es un leproso ya de avanzada, es decir, ya era algo que definitivamente ya este hombre pues no tenía más, no era algo que se podía ocultar o no era algo que se podía diferenciar, era algo que era evidente a mucha distancia ya este hombre, porque la expresión de Lucas cuando dice acá, dice, sucedió que estando en una ciudad se presentó un hombre lleno de lepra. Esta expresión lleno de lepra pues indica lo que no indica Mateo y Marcos, que nada más hablan de un leproso, pero él como médico se da cuenta de que su enfermedad está muy avanzada. Pero aparte de eso, pues él decide acercarse a Jesús, ¿verdad? Ahora, la pregunta que quiero dejarles a ustedes en la mente es la misma que yo me hice y es, ¿por qué si este leproso sabía que acercarse a personas tan todavía incluso maestros como Jesús, que se le llamaba rabí, jamás se le acercó, o por lo menos no hay registro de que se le haya acercado a un fariseo, o un escriba o alguno de la ley, ¿verdad? Que tuviera la intención de hacerlo. De hecho, era imposible porque los doctores de la ley, los fariseos y todo, cumplían con la ley. Y entonces el punto es, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué este leproso sí se atreve a hacerlo con Jesús? ¿Qué vio en Jesús? ¿Qué pudo contemplar en la persona de Jesús como para que él pudiera tener la confianza de romper esta ley de pureza y de romper esas barreras sociales y religiosas y acercarse a Jesús? Porque él tenía en mente de que si se acercaba a Jesús, no era para que fuera ahuyentado, humillado, apedreado o de alguna forma pues echado de la presencia de Jesús, ¿verdad? Esa es la pregunta que debemos sostenernos en cuanto a la mentalidad que tenía este hombre. Otra cosa es, hablando de esto de los eventos sobresalientes entre el encuentro de Jesús y el leproso, es que el leproso se postró ante Jesús. El hombre cae rostro en tierra. El hombre se tira al suelo. ¿Por qué? Porque lo que refleja él es un profundo acto de humildad, súplica y adoración. Estas tres cosas son evidentes desde el punto de vista que ve Jesús. Hay dos puntos de vista. Está un leproso que sabe que no puede acercarse a Jesús y más en su estado muy avanzado. Dicen los estudiosos que en esa época un leproso no podía avanzar. Si se veía un leproso tenía que verse más o menos a unos 2 metros si la lepra no era tan avanzada. Pero si era muy avanzada, no se podían acercar ni siquiera, creo que eran ni a 10 metros de distancia. Imagínense, ¿verdad? Aparte de que había un concepto de el leproso por las cosas que habían sucedido. Por ejemplo, cuando Moisés tuvo miedo de ir al pueblo de Israel porque no sabía cómo presentarse al pueblo de Israel en la zarza ardiendo cuando se topó con Jehová, Jehová le dijo, mete tu mano dentro de la túnica, lo que tiene, y sácala. Y cuando la sacó, dice que estaba llena de lepra, que era blanca como la nieve,
la carne estaba completamente llena de lepra. Esto era un símbolo del poder de Dios hacia las personas que, según en el criterio de estas tradiciones, era la maldición de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando María, la hermana de Moisés, habló en contra de Moisés y Jehová o Dios la oyó, el Señor la oyó, pues la maldijo con lepra. Tuvo que Moisés llegar y orar y hacer un montón de súplicas y todo para que María fuera perdonada y entonces ya fuera limpia de la lepra, ¿verdad? Entonces, estos conceptos tradicionales fueron agarrando fuerza y fueron pues llevados a un nivel donde se decía que una persona llena de lepra era una persona maldecida por Dios. No era una enfermedad por circunstancias o por cosas que le habían pasado, un pecado o algo, sino que era una maldición directa. Y como maldición directa, pues tenemos varias observaciones. Y es que en este caso, una maldición directa de Dios, pues no tiene solución. La única cosa que quedó registrada en el Antiguo Testamento fue en el caso de este sirio, Naamán el leproso, donde Eliseo lo mandó al río Jordán y se curó. De ahí en adelante no tenemos registros de que se haya curado de un evento milagroso como el que sucedió con Eliseo, de esa forma de que un leproso haya sido curado. No hay, no existe ni tradición judía, ni registros apócrifos, ni nada que indique que haya sucedido de esa forma. Ahora, este hombre, sabiendo, conociendo bien todas estas tradiciones y conociendo bien la ley también, porque era judío, ¿verdad? Lo único que él hace es ver a Jesús y rompe las barreras para llegar hasta él, llega hasta él, pero lo que llega es haciendo lo más que puede hacer una persona que no tiene solución en absolutamente nada, ni encuentra absolutamente nada en una solución. Máxime que, como les repito, desde el evento de Eliseo nunca hubo un registro de sanación de lepra. Máxime que se tenía el concepto que era una maldición de Dios y como maldición, este tipo de personas tenían que estar distantes, eran odiadas, eran desechadas completamente. No se les tenía compasión de ninguna forma. ¿Ya? De hecho, hay un registro, Josefo, un historiador judío, dice que los fariseos se mofaban más bien como había uno que agarraba pedradas a un leproso, demostrando la posición de que los leprosos eran maldecidos por Dios. Otros que, digamos, doctores de la ley, que se daban cuenta de que si un leproso había pasado por alguna calle, ellos no volvían a pasar por esa calle, demostrando que todo este tipo de condiciones, pues no solamente era un problema eh, de asunto de enfermedad, de asunto del cuerpo, que ya era horrible de por sí, tumores y, bueno, cosas asquerosas, el olor era asqueroso, nauseabundo y toda esta cosa, sino que también era una cuestión ya psicológica, social, y que era terrible, era un caso terrible. Sin embargo, este hombre eh, tiene en su corazón la humildad, la súplica y también esta parte que es la adoración, que es lo que refleja a la hora que el hombre cae rostro en tierra. Le demuestra a Jesús no un respeto de ser un maestro, sino más allá, que tiene el poder divino para curar. Esto también nos hace ver que el leproso expresa su fe en Jesús. Dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta expresión, hermanos, es una expresión demasiadamente humilde de una persona desesperada que tiene la oportunidad de quitarse eso tan horrible que es, eso que tenían como concepto una maldición de Dios. Pero miren que este hombre utiliza la humildad y simplemente dice, Señor, si quieres, puede limpiarme. Esta expresión, si quieres, deja la cuestión de la pregunta de por qué o qué fue lo que vio este hombre en Jesús. Claro que lo que vio este hombre en Jesús fue a Dios mismo, la divinidad de Dios, el poder de Dios recorriendo a ese hombre, ese simple hombre que estaba viendo por lo que decía, por lo que hacía. Él agarró confianza
porque Jesús le mostraba la oportunidad de que tuviera confianza. Y tanto era la fe, la confianza de este hombre en que verdaderamente este era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en la tierra, Dios con nosotros, el Emanuel, ¿verdad? Que él simplemente le dice, Señor, si quieres, yo no tengo duda que no puedas limpiarme, sino lo que quiero saber es si usted tiene el deseo de hacerlo. Esto es una gran fe, lo que tiene este hombre. Y cuando dice, puede limpiarme, el término griego acá no es sanarme o curarme, sino es purificarme, porque recuerden que la lepra era una enfermedad que como digo, era inmunda. Y el hombre no solamente quería ser sanado de la lepra, sino que el hombre, como tenía el concepto de la maldición de Dios y como tenía el concepto de que era una persona desechable completamente en todos los sentidos, él no solamente quería ser sanado, sino que quería él transformar su vida por completo. Y por eso usa esta palabra, limpiarme. Con esta afirmación, el leproso muestra su fe absoluta en el poder de Jesús, pero también reconoce que la sanidad está en la voluntad de Jesús. Esto, estamos hablando de un hombre desechado por la sociedad, desechado, incluso él y todos, menos Jesús, por supuesto, pensaban que era una maldición de Dios. Entonces, imagínese el concepto propio de este hombre, el amor propio que podía tener este hombre. No sé, obvio que tuvo que haber tenido una mamá y un papá. No sé si tenía familia, no sé qué, pero venía de un hogar. Y es todas estas cosas desmoralizan a una persona, yo no sé, de tal manera que muchos se suicidan, muchos se quitan la vida porque ven en esto no ven solución alguna. Pero este hombre, al contrario de buscar un remedio sutil o fácil, que es o sea, el quitarse la vida, ve en Jesús la oportunidad, no solamente de sanarse, sino también de qué, de limpiarse desde adentro completamente. Ahora, otra cosa importante es que Jesús toca al leproso. Y esto, hermanos, también tiene mucho que ver con el asunto de la ley. A pesar de que la ley prohibía el contacto con los leprosos. Eso está en Levíticos capítulo 13, Levíticos capítulo 14. Todo el capítulo habla del 13 y el 14. Habla de leyes de purificación y leyes de contacto y leyes de lo que podían y no podían hacer. Y eran leyes dadas por Dios. A pesar de que la ley prohibía el contacto con los leprosos, Jesús extiende su mano y lo toca, siendo consciente Jesús de eso, rompiendo que las normas religiosas de pureza. Esto lo vemos simplemente cuando Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Y él lo pone aquí en práctica. En lugar de contaminarse, ¿qué es lo que pasa? Jesús sana al leproso con su toque. Es obvio porque la prohibición de que se tocara un leproso era para que no se expandiera la enfermedad y para poder liberar a las personas de una enfermedad tan terrible, contagiosa, que podría llegar a ser contagiosa. Si tenía una herida, si tenía una llaga ya media avanzada y si tocaba un leproso, por medio de ese conducto podía llegar a desarrollar la lepra. Era una enfermedad horrible. Y por eso estas leyes lo que buscaban era el bienestar del pueblo de Israel, de no contaminarse. Sin embargo, el punto es que esta ley lo que hacía era eso, proteger a las personas a no contaminarse. Pero Jesús extiende su mano y lo toca, no porque Jesús dijera, no, es que yo estoy por encima de la ley, a mí no me importa la ley, yo soy Dios y puedo hacer lo que quiera. No, ese no es el punto. Y el que piensa así, pues no conoce realmente el corazón del Señor, sino que lo extiende porque no hay cosa impura que afecte la pureza del Señor. Es más bien la pureza del Señor lo que afecta a lo impuro del mundo, el pecado y todo eso. No hay fuerza impura o maligna o pecadora que destruya o arruine o corrompa la pureza del Señor, la fuerza, la sanidad del Señor. No existe. No hay fuerza posible en el universo que tenga esa capacidad, ni siquiera la muerte, como lo podemos o lo podemos ver en Mateo y en Marcos. Ni siquiera la muerte, que es lo más poderoso y es el miedo más terrible que tenemos nosotros en este mundo,
ni siquiera eso lo pudo detener, porque no hay fuerza posible. Entonces Jesús no lo toca por desobedecer la ley o porque quiere pasar por encima de la ley. Lo toca porque el punto de la ley era que las personas no se contagiaran, pero no había fuerza posible que Jesús se contagiara. Al contrario, iba a ser al revés completamente. Otra cosa importante es que Jesús sana al leproso con las palabras quiero, sé limpio. Esto es sumamente importante, ¿saben por qué? Bueno, por lo menos yo lo veo importante, porque primero que el leproso queda sanado de inmediato. Cuando Jesús lo toca y dijo, quiero ser limpio, no fue que empezó un proceso de curación, no fue que tuvo que después conseguir pastillas, no fue que tuvo que ir al médico un mes para que viera el proceso de sanación, nada, fue inmediato, como todos los milagros de Jesús fueron inmediatos, a menos que tuvieran un propósito específico, ¿verdad? Pero cuando Jesús decía sana, sanado, punto, se acabó, listo, inmediato. No había terminado de decir la frase cuando ya estaba la persona o con la enfermedad o la discapacidad, ya estaban sanos. Así era. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que también hay otra cosa, un trasfondo mejor todavía que eso. Y es que hay personas, incluso hay hermanos, que hablan de que cuando Jesús se despojó a sí mismo, que habla Filipenses, dice que se despojó de su naturaleza divina y que él como hombre era hombre, simple hombre, y que todos los milagros y todas las cosas que hizo, los hizo por el poder del Espíritu Santo y que no, pues era muy comparable a lo que hizo Pedro, a lo que hizo Pablo, a lo que hizo los diferentes apóstoles con el poder del Espíritu Santo. Pero esta palabra, quiero, esta palabra nos limita a pensar así, nos limita a pensar así. Es muy obvio o es pues no está descabellado pensar para muchos hermanos de que Jesús no usó su posición divina, sino que simplemente se dejó llevar por lo que hacía el Espíritu Santo. Recuerden que cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió y fue llevado al desierto, y desde ahí empezó a predicar y desde ahí empezó a hacer curaciones o sanaciones. Entonces mucha gente se deja llevar por eso. Pero la diferencia de esto es que la palabra quiero en el griego identifica una acción de su propia voluntad. Es decir, quiero porque así lo deseo, es lo que quiso decir. Es porque yo deseo que sea. No es por en el nombre del Padre o en el nombre del Espíritu Santo, como hacían los apóstoles diciendo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús era evidente. Dice que, por ejemplo, Pablo, o no sé, Pedro, Pablo, no me acuerdo bien, que cuando pasaba, dice que a una sombra de ellos sanaba, que con los pañuelos y todo eso que tocaban de ellos sanaban. Pero era muy evidente de que ellos ya habían dejado bien firme el hecho de que ellos no sanaban por sí mismos o porque el poder emanaba de ellos, no por el deseo propio de su voluntad, sino por la autoridad que tenían de Jesús. Y aunque en estos eventos decía que cuando la gente pasaba y se curaba con la sombra y todo esto, no hay registro que ellos dijeran en el nombre de Jesús se han curado, no, pero ya era evidente que estas personas ya tenían ese concepto, ya la gente alrededor tenía ese concepto de que ellos curaban y sanaban no por sí mismos, no por su voluntad, sino por la autoridad y por la comunión que tenían con Jesús. Pero en este caso, con las palabras quiero, en esto refleja una individualidad, una independencia total de que Jesús lo que le conmovió las palabras del leproso, él le toca, porque no había forma de que él se contaminase, sino al revés, todo lo que él tocaba lo purificaba, sino también que de su propia voluntad, de su propio deseo, dice, se limpio. Y el leproso, pues, ¿qué pasa? Queda limpio de inmediato. Pues esto son cosas que debemos tomar muy en cuenta en cuanto a lo que el leproso estaba viendo. No estaba viendo un simple maestro, no estaba viendo un simple hombre. Lo que este leproso estaba viendo es lo que todo el mundo estaba viendo alrededor de Jesús. Solo los fariseos y los que estaban ciegos porque no querían ver por envidia, no veían lo que veían en Jesús, pero todos veían en Jesús lo que hoy día podemos ver también en Jesús por medio de las palabras
y lo que vemos en el Evangelio, que es que Jesús es Dios. Otra cosa es que Jesús le ordena que no lo divulgue, que no hable, que no diga. Jesús le pide al hombre que no cuente el milagro a nadie. ¿Y esto por qué? Sino que se presente el sacerdote y ofrezca el sacrificio por su purificación conforme a la ley de Moisés. Esta parte de acá, eh, a ver, dice aquí, antes de seguir, dice Pedro, Hechos 5:15, correcto, hermano, muchas gracias, eso de que conté antes. Hechos 5:15, muy bien, para que lo quiera anotar ahí, leer del evento de Pedro, ¿verdad? Pero en este caso, también volviendo a esto, Jesús, una vez hecho el milagro, Jesús le pide al hombre que no cuente el milagro a nadie. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Sino que se presente el sacerdote y ofrezca el sacrificio por su purificación conforme a la ley de Moisés. Esto sí tiene una conclusión lógica. El que Jesús le diga esto al leproso es porque Jesús no vino a quebrantar la ley, ni los profetas, vino a cumplirla. Y parte de lo que se sabía, según las leyes, era que si una persona tenía cierta tendencia o tenía cierta señal de que podía tener lepra, ¿verdad? Tenía que salirse 7 días o no sé cuántos días, por ahí 7, y después volver a que lo revisaran a ver si no había avanzado esa enfermedad. Si no había avanzado, entonces el sacerdote podía decir que estaba limpio y podía reintegrarse a la sociedad. Entonces, ahora, eso era una ley que tenía que pasar y Jesús cumple la ley. Le dice al leproso, al ex leproso, le dice que ahora que está sanado, él lo que quiere es que cumpla con la ley. Todos deben cumplir con la ley porque Jesús vino a eso y Jesús vino a motivar a los judíos a eso, a que cumplieran con la ley. Pero la pregunta es, ¿por qué le impide al hombre que no cuente el milagro de nadie? Bueno, yo creo que la mayoría ya sabemos el por qué, pero bueno, es retomarlo. Y es que todos sabemos que tenían un concepto equivocado. Los judíos tenían un concepto muy, muy, muy equivocado de quién era el Mesías. Para los judíos, el Mesías, el hijo de David, era aquel que iba a venir a patear a los romanos y a sacarlos de la relinga, como decimos aquí, ¿verdad? Era agarrarlos y echarlos, pero no con amor y paz, sino con un poder militar, así como lo hizo David, rey, maestro, capitán. Y David era fuerte, era un ícono a seguir de fortaleza, de poder, de armamentismo, de estrategia militar. En cambio, Jesús obviamente que no venía con eso, pero la gente tenía un mal concepto de ello. Entonces, ustedes saben lo que es que la gente, que Jesús le estuviera diciendo a la gente, vaya cuenta que yo lo sané, vaya cuenta que yo lo sané. La gente se hubiera vuelto eufórica. Hubieran dicho, este es el Mesías, ahora sí, como Mesías, con ese poder de sanidad que tenía, pues imagínense ahora qué no le va a hacer a los romanos. Y entonces iban a tener un mal concepto. No era el momento, no era la hora, no era la oportunidad de Jesús de expresar lo que necesitaba expresar. Tenía que cambiar la mentalidad de las personas que buscaban a Dios ahí en ese momento. Y por eso le dice al leproso, no lo haga, ¿verdad? Claro, es increíble porque el leproso obviamente, pongámonos en los zapatos de ese hombre, ¿verdad? Usted sabe lo que es estar completamente desechado, como expliqué antes, a tener la limpieza total no solamente de su cuerpo, sino podía reintegrarse a la sociedad, podía volver a su familia, podía casarse, podía hacer un montón de cosas que demandaban un estatus en ese lugar, es decir, un medio de vivencia en ese lugar que era normal. Eso era algo increíble, cómo iba a contener esa emoción, ¿verdad? Esa emoción era incontenible, pero aún así Jesús le pide que no lo haga por esas razones, para que la palabra no sea estorbada, para que la misión de Jesús no sea estorbada, pero bueno, obviamente el hombre no se contuvo, ¿no? En este caso. Sin embargo, pues vemos que el leproso debía presentarse al sacerdote según la ley de Moisés. Eso sí estaba claro. En Levítico capítulo 14, en el capítulo 13, el capítulo 14, viene todo. Si ustedes quieren darse ahí la vuelta, lean esos capítulos en el libro de Levíticos
y sus referencias hacia otros pasajes y van a ver cómo era estas leyes con respecto a todas estas cosas. El leproso debía ser examinado por el sacerdote y hacer una ofrenda para ser declarado limpio y poder reintegrarse a la comunidad. Estas cosas eran así, así tenían que hacerse. Jesús no irrumpió en ningún momento, Jesús nunca se consideró por encima de la ley, Jesús cumplió la ley a cabalidad, pero habían cosas que la ley decía que no aplicaban en Jesús, como esta, por ejemplo, de que no podían tocarse a los leprosos ni arrimarse a los leprosos porque tenían que cuidarse de no ser contaminados. La ley los protegía de eso y por eso tenían que ser así. Pero como él no podía, otra vez, repito, entonces ser contaminado, pues él no, esa ley no le aplicaba a Jesús, obviamente, bueno, en este caso. Ok, entonces con todo esto que hemos analizado podemos ver algunas otras características y es esta, lo que se podía y no se podía hacer según las normas de la época. Esto es, también tenemos que tomarlo en cuenta. Recuerden que la historia del leproso está en Lucas desde el versículo 2, capítulo 5, desde el 12 al 16. Y todo esto es lo que aconteció. Todo esto que vimos es lo que aconteció en ese relato, ¿verdad? Pero qué interesante es lo que se podía y no se podía hacer según las normas de esa época. Por ejemplo, lo que no se podía hacer según la ley de Moisés. Y el leproso no podía acercarse a las personas. Según Levíticos 13, 45, 46, pues nos dice que no podía simplemente, ¿verdad? Dice así, 13, 45, 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta y embosado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera de campamento será su morada. ¿Qué andaba haciendo ese hombre ahí arriesgándose de que lo agarraran? Bueno, valía la pena al 100% hacer ese riesgo. Pero el hombre tenía que andar con esta vestimenta y estas características, que era evidente que la gente lo veía desde lejos y ya sabía que era un leproso. Y así andaba ese hombre. Pues sin embargo, los leprosos, como debían mantenerse así alejados, y pues esto, ¿verdad? Gritar inmundo, inmundo, para la advertencia a los demás de su presencia. Otra cosa es, recuerden, lo que no se podía hacer según la ley de Moisés es que el leproso no podía ser tocado. Eso lo reitero. El contacto con un leproso hacía a las personas ritualmente impuras. Levítico 5:3 habla de esto, lo que implica un aislamiento temporal y ritual de la sociedad. Si la persona tocaba algo que el leproso había tocado o había tocado algo de leproso, una ropa, algo que había dejado botado, lo que sea, ya inmediatamente era impuro y tenía que alejarse de la sociedad cumpliendo un ritual temporal. Era un aislamiento temporal, una cuarentena, como llamamos hoy día, que es lo que hacía para que no hubiera problema de propagación. Ese era el punto, ¿verdad? Otra cosa es que el leproso debía vivir aislado, según lo que leímos anteriormente. No podía participar en la vida social ni religiosa mientras tuviera la enfermedad. Esto es algo horrible. La verdad es que es horrible. Un sentimiento así en una persona es horrible sentirse así de esa manera. Estaba en un estado de exclusión total. Y esto fue lo que hizo Jesús. Por eso, hermanos, yo me pregunto, otra pregunta que tengo para que lo analicemos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús sanó a 10 leprosos y dice que solamente uno se devolvió? Si esta era la condición de los leprosos, si esta era la vida de los leprosos, entonces, ¿cómo es que de esos 10 solo uno se devolvió? ¡Qué ingratitud más grande! Por eso es que Jesús se tomó el tiempo de decirlo, ¿y los otros dónde están? ¿Qué pasó con los otros? ¿Por qué solo uno se devolvió? Porque Jesús les cambió la vida completamente a esto, a reintegrarse a la sociedad. Es una cosa increíble, pero bueno, siempre, aún en las peores de las circunstancias,
Siempre vamos a encontrar hombres que no son agradecidos, ni por la más excelente ayuda que se les haya dado, ¿verdad? Pero bueno, lo que hizo Jesús a pesar de lo que no se podía hacer. Esto es otra cosa importante que debemos reiterar, ¿verdad? Lo que hizo Jesús a pesar de lo que no se podía hacer. Jesús tocó al leproso. Jesús rompió con las normas religiosas al tocar al leproso, pero en realidad lo hizo. En realidad no fue que quebrantó la ley, pero sí rompió las tradiciones y las observancias según los pensamientos de los hombres, según tradiciones y mandamientos de hombres. Eso sí, Jesús ninguna manera lo iba a cumplir ni lo iba a respetar, porque estas tradiciones humanas irrumpían con los mandamientos del Padre, ¿verdad? Con la ley de Dios. Y esto no debía ser así. En lugar de contaminarse, pues obviamente la pureza de Jesús curó al hombre, porque ya eso lo he dicho muchas veces, pero es algo que debemos tener como fe y confianza. Nada puede irrumpir o trastornar el poder de Jesús, de Dios, nada. Y nosotros estamos del lado correcto. Su compasión y poder superando cualquier barrera legal o social. Misericordia quiere y no sacrificio. Y por eso, mis hermanos, les reitero, nosotros debemos cumplir con los mandamientos que el Señor dice, pero algunas veces debemos usar sabiduría. No basta con decirle a un hermano, eh, venir el domingo es pecado. Si usted no viene el domingo, perdón, si usted no viene el domingo es pecado y usted está pecando, no basta a veces decirle esas cosas a los hermanos. Es mejor ponerse en los zapatos de los hermanos y pensar cuál es la razón del por qué no está asistiendo el domingo a la iglesia. Si usted no participa de la cena del Señor, es malo porque es mandamiento, porque cada primer día de la semana hay que hacerlo. Cuidado, hermanos, cuidado con ser tan dogmáticos, tan religiosos en situaciones así, porque a veces necesitamos tener más contexto de la situación. ¿Ves? Esas cosas nos las enseña Jesús al hacer esto que hizo, al tocar al leproso. Esas cosas debemos tener mucho cuidado a la hora de señalar a un hermano porque no está haciendo algo que nosotros hacemos con naturalidad. Bueno, nosotros estamos muy consagrados, vamos a la iglesia los domingos, cantamos, escuchamos el tema, oramos, nos reunimos los días entre semana, participamos de la ofrenda, somos activos, somos hermanos activos, que nos gusta trabajar en la iglesia, no nos gusta estar sentados, pero no todos son así, algunos son muy arriados, otros son muy perezosos, otros buscan la forma de escabullirse, pero eso no quiere decir que sean malos o que no quieran hacer las cosas correctamente. Es que hay cosas que hay que a veces ponerse en los zapatos de los demás, aun cuando están irrumpiendo el mandamiento. A veces tenemos que aplicar la misericordia más que el castigo. Todo eso, pues obviamente que se los digo a ustedes, aunque ya ustedes lo saben bien, y yo sé que yo estoy confiado de decírselo a ustedes, porque yo sé que los que nos acompañan aquí en esta plataforma, pues todos somos conscientes de eso, ¿verdad? Pero dejo este mensaje para las personas que nos escuchan en YouTube cuando se suba este video. Tener en cuenta muy esto, claro, ¿verdad? Otra cosa es lo que recuerden, lo que estamos viendo es lo que hizo Jesús a pesar de lo que no se podía hacer. Y es que Jesús sanó al leproso con su autoridad. Jesús no tuvo que recurrir a ninguna oración o ritual. No tuvo que decir, espérese que venga tal o espérese para ver qué podemos hacer. Nada. Simplemente Jesús lo deseó de su corazón y así se hizo. Porque Jesús es Dios, porque Jesús está por encima de todo. Él no necesita permiso de nadie. Él mismo lo ha dicho, lo dijo reiteradamente. Si a mí me quitan la vida no es porque me la quiten, sino porque yo la quiero dar, dice Jesús. ¿Mm? Si, si, si yo quiero sanar a alguien es porque yo quiero hacerlo, porque le tengo amor, compasión. Si yo quiero no sanar a alguien es porque se lo merece. Eso lo vemos en las oraciones, hermanos. Eso tenemos que tener en cuenta en las oraciones. Si nosotros oramos con fe, debemos confiar en la respuesta del Señor. A veces es sí, a veces es no, y a veces es espere hasta que sea el momento necesario. Y nosotros debemos estar anuentes, alertas a eso, porque es lo que el Señor quiere, hágase tu voluntad y no la mía. Tenemos que tener esa actitud del leproso, ¿verdad? Mostrando esto que dijo el Señor Jesús, quiero, sé limpio,
mostrando que su poder es divino y que tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre todas las cosas. Así que Jesús restauró al leproso social y espiritualmente. Eso fue lo que Jesús hizo, restaurar al leproso y a darle una vida excelente. El sanarlo Jesús no solo lo curó físicamente, sino que lo reintegró en la sociedad y la vida religiosa. Y esto pasa, hermanos, hasta el día de hoy. ¿Cuántos? Ustedes saben, díganme ustedes, y los que nos ven en YouTube, ¿cuántos eh, asesinos, cuántos drogadictos, cuántos ladrones, cuántos a través de estas historias, de estas lecturas bíblicas, no cambiaron su vida para hacerle un bien a la sociedad, después de que eran desechos de la sociedad, después de que eran corruptos de la sociedad, después de que tenían que estar fuera de la sociedad porque no podían calzar en la sociedad, porque eran enfermos mentales, violadores, borrachos, asesinos, de todo. Llegan a los pies de Cristo, se rinden a Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo los restaura a la vida social y espiritual y ahora los hace hombres y mujeres de bien. Esto, ay hermanos, esto es maravilloso. A mí esta cosa me enchina la piel pensar en esto, de ver que todo este tipo de personas, nosotros mismos, las oportunidades que tuvimos, ¿verdad? De ser reintegrados, somos útiles a la sociedad, somos personas que servimos a la sociedad y esto es maravilloso, maravilloso. Perdón, muchas personas que antes no valían nada, ahora son útiles a la sociedad porque el Señor los restauró. Otra cosa más es que el leproso se acercó a Jesús. Y esto es lo que no podía hacer el leproso, pero aún así lo hizo. Esa es una cosa maravillosa. El leproso se acercó a Jesús, rompió las normas al acercarse a Jesús, confiando en que Él era la única esperanza para ser sanado. Y esto es lo que tenemos que impulsar en las iglesias de Cristo. No cerrarle las puertas a las personas, más bien impulsar a los hermanos a decir que todos son bienvenidos a la iglesia, que todos podemos entrar y ser sanados por el Señor. Tenemos que tener esa fortaleza, esa fuerza. No tengamos miedo a la sociedad ni a las personas al decir, no, yo mejor ni hablo de Cristo porque aquí se burlan de mí o quién sabe qué. No, no, ¿qué? Olvídese de eso. Si tiene la oportunidad de hablar con el ejemplo, o hablar con palabras, dar un folletito o regalar una Biblia, lo que sea que pueda hablarle a la persona, aunque la persona le haga caritas, aunque la persona se burle o aunque la persona no quiera escucharle, usted no le está haciendo un mal, le está haciendo un bien. Rompamos las normas establecidas en el mundo de que hablar de Jesús es anticuado o es feo o es vergonzoso. Rompamos esas normas porque debemos confiar en que Él, y sabemos por nuestra propia experiencia, que Él es la única esperanza para salvar y sanar a la humanidad. Su desesperación y fe lo llevaron a desafiar las barreras. Nosotros no, tal vez no estamos desesperados, pero sí tenemos fe y tenemos amor. Y recuerden los dos grandes mandamientos: amor a Dios, pero también amor al prójimo como a uno mismo. Ya nos alcanzó el tiempo, pero creo que puedo seguir un poquito más para que podamos ver esto. El leproso habló con Jesús. Es otra cosa. A pesar de saber que no debía interactuar con los sanos, el leproso no podía hacer eso, imposible. El leproso no llegó a decirle, vea Jesús, yo estoy resentido con Dios porque yo vea mi enfermedad y yo lo que necesito saber es por qué Dios me hizo esto. No, no, no. Yo no andaba buscando un psicólogo que le curara los pensamientos del por qué le pasó, las quejas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Si yo hago esto bien, ¿por qué esto y el otro? No, no, no. Él no vino a hablarle de eso a Jesús. A pesar de saber que no podía interactuar con los sanos, aprovechó el momento y se dirigió a Jesús con humildad y fe. Esas son las cosas que a Dios le agrada, que uno se humilla ante su presencia. Dice el Salmo, no sé, tal vez lo puedan buscar por ahí, creo que es el Salmo 51:17, creo que es, ¿verdad? Tal vez lo busquen por ahí y me lo puedan
en leer, porque en este momento no lo tengo y no sé si es ese, pero habla más o menos de que lo que desea a Dios, lo que a Él le agrada a Dios. Salmo 51, 17, creo que es ese, para yo poder seguir acá. Dice, se dirigió a Jesús con fe, con humildad y fe, pidiendo sanidad y dejando el resultado en las manos de Jesús. Nosotros tenemos que seguir este ejemplo, hermanos. Personas que nos miran, este ejemplo es lo que le agrada a Dios. Tener en cuenta esto. Eh, Como lo hizo Ana, la mamá de Samuel. Estaba sufriendo, estaba mal, pero cuando le derramó eso a Dios, luego dice que fue contenta y comió y siguió adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya confió en que ya eso está en las manos del Señor. Así lo hizo este leproso también. ¿Mm? Dice, Señor, yo lo único que vengo, yo sé que no puedo hacer lo que estoy haciendo, pero yo sé quién es usted y lo que quiero es que usted haga conmigo que me limpie completamente. ¿Ves? Entonces, ya eso es si usted quiere, esa es su voluntad, pero aquí estoy, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Eso es maravilloso. Entonces, la diferencia, lo que quiero hablar es acerca de la contradicción aparente que hay entre Marcos y Lucas. Creo que si me cansa un poquito más el tiempo, acerca de la diferencia de las posturas de arrodillarse en Marcos y postrarse en Lucas. ¿A qué se refiere con todo esto? ¿Verdad? Bueno, dice aquí Manuel primero, que ya me encontré el pasaje, los sacrificios de Dios, leo acá, esto es buenísimo, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Esto, hermanos, es un lema que debemos tener en nuestro corazón siempre, y es lo que hemos de repartir a los demás también. Bien, resulta que aquí en Marcos, capítulo 1, versículo 40, dice, vino a él un leproso, estamos hablando del mismo evento que tocamos aquí en Lucas, vino a él un leproso rogándole, dice, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puede limpiarme. Bueno, en este pasaje Marcos describe al leproso que se arrodilla, que hinca la rodilla, ¿verdad? En el griego, esa expresión es esa la que ustedes están viendo marcado en amarillo. Yo no sé hablar en griego, entonces yo lo puedo decir en español como lo leo, que es ponipeteo. Así es como me sale. Yo no sé, perdonen los que tienen la, la, el idioma griego como un lenguaje o como una lengua, ¿verdad? Yo no sé si será bien, así se pronuncia, pero así se escribe, por lo menos, ¿verdad? Y lo que indica un acto de reverencia. Esto lo que hizo fue, el leproso fue esto, un acto de reverencia. Se reverenció, es decir, un acto de respeto, que es muy común en la cultura judía para mostrar sumisión ante una figura de autoridad. Ese hombre que es Jesús es un hombre de respeto que hay que reverenciar, hay que mostrarle es que Él es el que tiene la autoridad. Y eso fue lo que hizo el leproso. Ahora, en Lucas, que vivimos en el versículo 2 específicamente, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, etcétera. ¿Verdad? Lucas añade un detalle más. Recuerden que Lucas, pues, eh, tiene un pensamiento definido de lo que quiere mostrar a sus lectores. El leproso se postró con el rostro en tierra. Ahí está en griego. Y tei epi prosopon, lo que implica una postura de adoración profunda, humildad y desesperación. Entonces, hay una contradicción porque dice Marcos que hincó su rodilla presentando reverencia ante una autoridad y Lucas dice que se tiró ya rostro en tierra, rostro en el suelo, ¿verdad? Es una posición que pone la frente en el suelo. ¿Mm? Pero esto también implica una postura de adoración, es decir, también lo mismo. Estamos viendo que no solamente es de respeto hacia alguien de autoridad, sino algo más profundo, que es que delante de eso, delante de esa persona, hay no solamente respeto por ser, tener más autoridad, sino que hay algo más ahí, que es un asunto de adoración divina ya.
profundo. Y eso lo lleva a hacer lo que hizo Moisés cuando se presentó en la zarza, ¿se acuerdan? Que cuando llegó a la zarza ardiendo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Dice, ¿verdad? Que se quitara el calzado de sus pies porque el suelo que está pisando santo es. Inmediatamente Moisés al ver eso reacciona. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro dice que cuando vio el asunto, ¿qué fue lo que hizo? Que cuando vio la pesca milagrosa, dice que dice, se arrodilló inmediatamente, porque no estaba delante de un simple hombre, estaba delante y la postura lo demuestran. Este hombre también demuestra esa postura. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿se hincó o se puso la frente en la rodilla, perdón, en la rodilla, en la tierra? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Hay contradicción aún así bajo esta explicación? Pues ya sabemos que no, ¿verdad? No hay contradicción entre ambos relatos. Marcos describe el acto de arrodillarse como un gesto de súplica, mientras que Lucas amplía la escena, mostrando que el hombre fue aún más allá y se postró en señal de adoración y total dependencia de Jesús. Eso fue lo que pasó. Para poder, para poder pegar la frente en el suelo, no se iba a ir de jupa de una vez, de cabeza. Tenía que arrodillarse primero y después inclinarse hasta el suelo. Uno se arrodilla, además lo estoy haciendo aquí como si me estuvieran viendo, ¿verdad? Uno se arrodilla primero y después se inclina hacia el suelo. Eso fue lo que pasó. Y por eso Lucas lo determina con más profundidad. Pero Marcos es porque recuerden que Marcos, el punto de Marcos es explicar las acciones rápidas. Esto fue lo que pasó, porque lo que Marcos quería explicar eran los eventos sobresalientes que habían pasado, las acciones rápidas, ¿verdad? Pocas palabras, más acciones. En cambio, Lucas se toma su tiempo para explicar, porque la audiencia que Lucas iba a tener por su carta era una audiencia que tenía la oportunidad, era una audiencia educada y etcétera, ¿verdad? Que podía leer con más detenimiento el asunto. Es posible que el hombre haya comenzado arrodillado y luego se postrara completamente en señal de mayor humildad. Así que fuera cualquier pensamiento de contradicción que hubiera. Claro que la persona que no quiere obedecer a Dios le encuentra cualquier cosa mala para justificar su vida pecaminosa, pero nosotros no somos así, por supuesto. Así que ya conciliamos esta situación. Reflexiones finales y enseñanzas para hoy que debemos sacar en cuenta. El encuentro entre Jesús y el leproso nos enseña importantes lecciones. La fe del leproso lo llevó a romper las barreras sociales y religiosas que, para acercarse a Jesús, confiando plenamente en su poder. Otra cosa, que Jesús no solo sanó físicamente al hombre, sino que lo restauró social y espiritualmente, mostrando que el poder de Jesús supera cualquier restricción impuesta por las normas de la época. El encuentro entre Jesús y el leproso, pues la humildad del leproso, al arrodillarse y postrarse ante Jesús, es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios con reverencia y total sumisión a su voluntad. A través de este milagro, aprendemos que Jesús está dispuesto a tocarnos y sanarnos, sin importar cuán intocables nos sintamos por nuestras circunstancias o pecados. ¿Verdad? Eso es así. Su compasión y poder son mayores que cualquier barrera y Él nos restaura en todos los aspectos de nuestra vida. Y con esto, hermanos, pues concluimos el tema de hoy. Espero que les haya servido tanto como me sirvió a mí y que podamos seguir adelante con lo demás. Que el Señor les bendiga.